Bueno, llegamos al segundo ejercicio de la tutoría. Este segundo ejercicio no trata de un impacto de tipo rebote, sino que es un impacto tipo bala que queda incrustada en la madera. Entonces es un problema tipo, se le puede llamar como que da impulso, o sea, un problema con impulso. Em, Veamos el problema. El problema dice que la bala pesa 1 onza y viaja a una velocidad muy alta de 1400 pies entre segundo. Entonces dice que impacta y queda incrustada en una madera que pesa 5 libras. Luego habla de que el bloque se puede mover completamente sin fricción, pero se ve que tiene las paredes restringidas, o sea, este bloque solo se puede mover hacia abajo, porque se puede ver que las dos paredes están restringidas por rodillos. Entonces dice que determine la velocidad de la bola inmediatamente después del impacto, o sea, la velocidad de la bola en conjunto con la masa. Y luego dice, determine las componentes horizontales y verticales del impulso ejercido por el bloque sobre la bala. Entonces, recordemos primero los datos del problema. Sabemos que W es igual a 1 onza y recuerden que 1 onza es 1/16 de libra. Luego tenemos la velocidad inicial que era 1400 pies sobre segundo y tenemos la velocidad del bloque B que es 5 libras. Entonces tenemos que hacer momentos o momento lineal de movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos momentos en el eje X y en el eje Y. Entonces sabemos que en el eje X el movimiento está restringido, entonces no podemos hacer en el eje X, sino nada más en el eje Y. Había dicho que el movimiento era hacia abajo. Entonces decimos que en el eje Y esta velocidad genera un impulso o un momento, perdón, en el eje Y, como aquí es 30, es velocidad inicial por coseno de 30, y aquí en el eje X, velocidad inicial sen de 30. Entonces, inicialmente, tenemos velocidades, sumatoria de velocidades iniciales por masa es igual a sumatoria de velocidades finales por masas también. Entonces, sabemos que inicialmente tenemos la masa pequeña de la bala, ¿verdad? Entonces podemos poner solamente masa por velocidad inicial coseno de 30 y esto es igual a, recuerden que como luego queda incrustado, tenemos masa grande y masa pequeña juntas. Entonces la suma de las dos masas por la velocidad final en y en X no tiene velocidad, pero no importa. Entonces aquí decimos que, recuerden que la masa, ponemos la masa y aquí tenemos lo que es el peso. Entonces sería 1/16 y 1 entre 32,2, que es el valor de la gravedad, para poder convertirlo en peso por velocidad inicial, que es 1200 por coseno de 30. Y esto es igual a las otras dos masas, que serían 5 más 1/16 igual entre 32,2 por la velocidad final. Entonces de aquí obtenemos la velocidad final
que sería despejando, que sería 14,97 pies sobre segundo y va hacia abajo, ¿recuerden? Ahora ya tenemos la velocidad de la bala y el bloque inmediatamente después del impacto. Tenemos la primera respuesta lista. Ahora lo que nos pide son las reacciones. Nos piden las reacciones sobre la bala. Entonces, deberíamos entonces hacer un diagrama de la bala. Recuerden que esta es la bala, tiene una velocidad inicial por masa, ¿verdad? Más reacciones temporales, entonces es una reacción en X por tiempo y una reacción en Y por delta T también. Y esto es igual a la masa por la velocidad final. Bueno, recuerden que aquí me equivoqué, aquí era 1400, ¿verdad? Pero el resultado sí es el correcto. Entonces aquí tenemos la sumatoria. Entonces empezamos dividiendo, haciendo una sumatoria de fuerzas o de impulsos sería en realidad, pero fuerzas por dt, ¿verdad? En X. Entonces comenzamos en lo que es X, en el eje X. Entonces tenemos que esta componente de acá sería velocidad inicial por masa por, recuerden que era seno de 30, ¿verdad? Más la reacción en X. En este caso, como esta va hacia acá, se asume como negativa, y esta va hacia acá, se asume como positiva, y acá en final no tenemos nada. Entonces, la reacción en X por el delta T, nos damos cuenta que es igual a la velocidad inicial, que sería 1400, por la masa, que sería un 16avo, entre 32.2 por seno de 30. Y este resultado obtenemos que es 1.359 libras segundo. Ahora nos queda nada más hacer lo mismo, pero con el eje Y. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y por delta T. Entonces aquí tenemos hacia abajo, entonces negativo, sería la velocidad inicial por masa por, recuerden, seno de 30. Luego aquí tenemos la reacción en Y y al final tenemos la velocidad final, ¿verdad? Ahora aquí tenemos que tomar en cuenta que aquí es solamente la masa del cuerpo de análisis, no la masa de los dos cuerpos sumados. Entonces tenemos que reacción en Y es igual a la velocidad final, que recuerden que era 14,97, por la masa, que era un 16avo, entre 32.2, y este valor era negativo, más el 1400 por la masa, que era un 16avo, entre 32.2, y falta el seno de 30. Y esto como resultado obtendríamos que es en el eje Y 0,2.32 libras por segundo. Entonces ya tenemos nuestra reacción en X, en Y. Los resultados con las direcciones mostradas anteriormente. Lo único
que se podría hacer para tener una respuesta más concisa sería teniéndolo como magnitud y ángulo, aunque como componentes también está correcto.